Un saludo para Chuy, que dijo que lo saludara. Vamos a comenzar con la presentación, por favor. Yo soy Fabián y de lo que voy a hablar es sobre el paisaje sonoro y la memoria acústica, que es una investigación que hago en la Universidad Nacional. El paisaje sonoro se refiere a todos los sonidos que hay dentro de un espacio. O sea, por ejemplo, en la ciudad ustedes escuchan los camiones, escuchan el ajetreo de la gente, el sonido del metro, etc. Eso es un paisaje sonoro. ¿Por qué importa en este sentido? Porque el espacio sonoro, lo que escuchamos, nos construye como sujetos. ¿Okay? Es decir, de los primeros sentidos que se nos despiertan es el oído, porque es el latido del corazón de nuestra madre, es lo primero que escuchamos, y es de los primeros sentidos que se conforman. Dadas las ciudades, como se han planeado las ciudades, han obtenido un volumen excesivo. Ese volumen lo que hace es ensordecernos. Entonces, en la medida en que nos ensordece ante el paisaje sonoro, nos ensordece ante nosotros y nos ensordece hacia nosotros mismos. Entonces, ustedes de repente pueden notar en las ciudades que ya nadie le dice gracias cuando alguien estornuda. Y tú puedes pensar que es una cuestión como de mala educación, pero no, es la desintegración de la comunidad, la desintegración por el exceso de ruido. Entonces, como yo no me escucho, no tengo por qué escuchar a los demás, no tengo por qué decirles gracias, no tengo por qué decirles por favor, no tengo que hacer nada, pero es una construcción en función de los decibeles, ¿ok? O sea, los decibeles son la manera en la que medimos el volumen de alguien, o la presión sonora, si lo quieren ver así. Entonces, lo que ocurre es que si yo estoy en la avenida central, pues nadie me va a escuchar, no puedo escuchar a nadie y me importa un dedo lo que le pase a otra persona. O sea, me importa un carajo. Pero esto, aparte de que genera eso, hay una zona, ustedes saben que escuchamos de los 20 a los 20 Hz. Entonces, pero hay una parte que es el infrasonido. Y estos, por ejemplo, los camiones, los aviones, etcétera, generan algo que le llamamos ruido de baja frecuencia. El ruido de baja frecuencia está por debajo de los 20 Hz. Lo que hace es pasar por cualquier superficie, porque el sonido puede viajar por cualquier superficie, y entonces entra en el cuerpo, porque el cuerpo de cierta manera vibra muchísimo y todo el sonido pasa por donde sea. El sonido tiene esa capacidad, viaja por donde sea, por el agua, etcétera, no tiene fronteras. Y eso lo que va a generar son muchos trastornos a nivel de estrés, ansiedad, etc. El oído recibe estas ondas y entonces va haciendo que el cuerpo entre en tensión, en una tensión excesiva. Y de repente la gente dice, ¿por qué estoy tan jodido y tan irritable? Y si de repente llego y alguien me habla y le digo, ¿sabes que no me estás molestando? Pues es porque siempre he estado como constantemente influido por esas ondas sonoras. No solamente el oído es lo que escucha, escuchamos con todo el cuerpo, porque todo el cuerpo vibra, los músculos, los huesos, los ojos, etc. Y es una información a la que yo estoy constantemente sometido. ¿Sí? Esta parte va generando como las víctimas del ruido. ¿Qué es la víctima del ruido? Pues alguien que tiene súper dolores de cabeza, ya no come bien, ya no puede hacer, por ejemplo, ya puedes hacer bien el baño, ¿sabes? O sea, te estriñes de tanto ruido. Entonces, o sea, las víctimas del ruido, o sea, pueden tener varias cosas, pero primordialmente trastornos del sueño. ¿Y por qué importa esto? Porque el tacto y el oído son los sonidos más, o sea, los sentidos más íntimos, ¿sí? Si yo permito que alguien me toque, o si yo permito escuchar a alguien, le estoy permitiendo entrar en intimidad. Entonces, básicamente, lo que hacen las ciudades, al tener toda esta consideración de ruido, es estar violando la intimidad de las personas. Porque el tacto es lo más íntimo que tenemos, ¿okay? El sonido funciona más o menos igual. Murray Schafer fue uno de los, como precursores que empezó a recolectar sonidos en las comunidades y le llamó ecología acústica. ¿Qué significa ecología acústica? Es algo muy sencillo, que cuidemos nuestro paisaje sonoro. ¿Por qué lo tenemos que cuidar? Porque en ese paisaje sonoro viven sonidos que a nosotros nos conforman otra vez como sujetos. La voz de sus padres, la voz de su comunidad, los sonidos que escuchan por donde ustedes viven, los pajaritos, los perros, incluso si lo quieren ver los camiones, conforman mi identidad como sujeto. Por ejemplo, yo puedo pensar en el sonido de los camotes, ¿no? O sea, que es un poco molesto. O sea, pero de cierta manera conforma mi identidad. Porque cuando yo esté en el extranjero y esté sin escuchar cierto tiempo al camotero, lo voy a empezar a extrañar. Y me va a empezar a en serio. O sea, pero así lo voy a extrañar. Entonces, bueno, dado que le voy a extrañar, Murray Schafer y todos ellos
hicieron como del paisaje sonoro, pero hubo otro, como Luc Ferrari, que él lo que hizo fue tomar los sonidos del paisaje sonoro como sonidos musicales. Y entonces Ferrari de repente compuso una obra hermosísima que se llama Presquerrean número 1, casi nada, pero como sea. Pero el chiste es que grabó en una playa y con esos sonidos creó una obra electroacústica, o sea, una obra musical, pero que incluía a los sonidos de la naturaleza. Y entonces le dio como una ampliación a la estética musical al incluirlos. Jacques Attali, que es un economista francés, escribió un libro que se llama Ruido, de Economía Política de la Música, y ahí la idea básica de Attali es que los ruidos de una sociedad predicen el sistema económico y el sistema político que va a seguir. Entonces, si nosotros consideramos los ruidos que escuchamos de nuestro planeta, si ustedes lo observan, salen y escuchan la línea central, lo único que puedes predecir es un nivel de absoluta violencia y de absoluta crueldad entre los seres humanos. Y que el futuro que espera es un futuro en lo más tétrico y trágico. No hay otra cosa. O sea, un desequilibrio total con la violencia. Al cuidar el paisaje sonoro, lo que hace es reconectar a los sujetos con los animales, con las flores, entre ellos mismos y entre todos. Entonces, la ecología acústica, ya sea vista desde un punto de vista estrictamente estético o desde otro punto de vista que sea más como de cuidar a la comunidad, etc., va generando que cuidemos más nuestro paisaje sonoro. A los niños se hacen muchos talleres con ellos para que despierten su oído y para que cuiden su oído, porque ese sentido es uno de los sentidos mucho más íntimos, porque no lo puedo cerrar. La contaminación acústica, puedo cerrar mis ojos, pero no puedo cerrar mis oídos. Nunca pueden cerrar sus oídos. Gracias.